Con impronta agrícola ganadera, Bellamar Estancias es una de las empresas más importantes agroindustriales de nuestro país, con más de 100.000 hectáreas productivas. En un ambiente impactante como el del sudeste, se encuentra en Lobería El Bonete, un establecimiento de 6.500 hectáreas que es mixto, de las cuales 4.000 hectáreas está dedicado a la agricultura, que con el respaldo de la innovación y la tecnología logra el balance en la rotación entre la rentabilidad y sustentabilidad productiva. Bellamar Estancias es una empresa familiar agrícola y ganadera que desde 1992 despliega un manejo profesional en campos de Buenos Aires, Córdoba, Salta y San Luis. Ubicado en Lobería El Bonete, es un establecimiento mixto que diseña una rotación intensiva de maíz, girasol, trigo, soja, papa y un amplio número de especialidades con valor agregado. Tomás Pérez Marino comparte cómo la inclusión y el uso de nuevas tecnologías los convierte en referentes en el negocio a nivel nacional. Bellamar Estancias es una empresa familiar que tiene campos en el país desde Salta, pasando por San Luis y Córdoba y llegando hasta el sudeste bonaerense, que es donde hoy estamos. La empresa es conocida básicamente por lo que produce en el sector ganadero, digamos, produce genética de élite en reproductores de las razas británicas, razas sintéticas ya de larga data, más de 50 años en el mejoramiento genético en ganadería, pero también tiene mucha tradición agrícola. La empresa está cerca de las 25.000 hectáreas en producción. Orgullosamente decimos que hoy cada una de esas hectáreas está bajo un plan de inclusión de tecnologías y de agricultura de precisión. No entendido esto solamente con variar insumos, sino también con seguimiento de los cultivos con imágenes satelitales, monitoreo de las labores vía la plataforma de GeoAgro, que es la empresa con la que trabajamos, la que nos permitió hacer la innovación y trabajar en la parte de agricultura de precisión muy fuerte. Ya hace 5 años que estamos en conjunto con GeoAgro elaborando esa faceta de la empresa. La empresa es mixta, en agricultura no solo tiene cultivos extensivos, sino que también en el sudeste tiene una fuerte inversión en papa, que es cultivo intensivo que demanda mucha inversión, bastante tecnología también, y en conjunto con la industria la empresa ha ido progresando en superficie. Básicamente es esa la organización macro de la empresa. ¿Y cuáles son los objetivos productivos que proponen en los distintos establecimientos con la integración de la tecnología de precisión? La empresa, con las 25.000 hectáreas que tiene en producción, es muy ambicioso el proyecto que hoy tiene con la inclusión de tecnologías aplicadas al agro y no solamente ampliar los horizontes en rendimiento, sino también hacer de la producción algo sostenible y amigable con el ambiente. Por suerte también tenemos muchas producciones certificadas. La producción de papa está certificada por normas Global Gap. A nivel país es una de las pocas empresas que certifica para la producción de papa en esa norma. También soja RTRS, y es mucho el énfasis y los recursos que la empresa enfoca a la producción en ese sentido. Por eso uno también reconoce que no solo es ampliar el límite de los rindes, sino que también la sostenibilidad de la producción es algo que está en boga, está muy en discusión dentro de la empresa y muy presente todos los días. ¿Qué características productivas y actividades se desarrollan aquí en El Bonete, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, con este ambiente tan privilegiado? A mí me toca administrar El Bonete, que es un campo mixto de 6.500 hectáreas. De esas 6.500, a grosso modo, 4.000 están en agricultura. Dentro de esa rotación agrícola tenemos que es 50% cultivos de fina y 50% cultivos de gruesa. Pero dentro de estas dos columnas hay varios matices. Digamos, en la fina el grueso es trigo-pan, pero también se produce casi un 35% de cebada, el 65% es trigo-pan y el resto es cebada. Y en lo que es cultivos de gruesa, cultivos extensivos, tenemos soja, maíz y girasol, que son los cultivos tradicionales de la zona. Y además, como decíamos, el tema de la papa también está dando vuelta dentro del campo. Es aproximadamente un 5, un 10% de la superficie agrícola del campo está en esa rotación de cultivo intensivo. Como sabemos, la papa está bastante instalada en el sudeste bonaerense, es un ambiente muy favorable para la producción de papa, y todo lo que se hace de papa es bajo riego. Entonces el riego es un jugador que tiene bastante presencia en la rotación y que últimamente hemos enfocado también el manejo del riego en favor de
no solamente producir papa y maximizar los rindes de papa, sino también tener en cuenta los cultivos sucesivos en la rotación. Pérez Marino destaca el rol de las nuevas tecnologías digitales y la innovación en la producción agrícola que permiten ambientar mejor los lotes y utilizar los insumos con precisión. La empresa hoy trabaja en conjunto con GeoAgro, que es una empresa de innovación tecnológica aplicada al agro. En su momento, cuando arrancamos, lo único que teníamos, que era el insumo principal, eran los mapas de rendimiento de muchos lotes, que los utilizamos para ir ambientando junto con las imágenes de NDVI de cada cultivo en su periodo crítico, más los mapas de rendimiento, utilizando también recorridas dirigidas, guiadas por aplicaciones de teléfono. La idea fue ambientar todos los lotes, ir lote por lote, pero en algún momento llegar a tener todo el campo ambientado, no solo para realizar las aplicaciones variables de insumos, que sí hoy nos permiten un ahorro tangible de insumos, pero también una aplicación bastante eficiente y dirigida sobre todo a las zonas de mayor productividad, sino también hacer recorridas guiadas para ver el estado de los cultivos, por ejemplo, o para hacer estimaciones de rendimiento. Es una herramienta que hoy la tenemos muy afianzada dentro de nuestro manejo, y que también, para discriminar las distintas zonas de productividad del campo, fuimos también a las bases, al muestreo de suelo. Ya hoy acumulamos 5 campañas de datos, de rindes, de resultados de análisis de suelo. Toda esa gran cantidad de información que fuimos acumulando, hoy la tenemos resumida en plataformas de Power BI. Digamos, la Big Data se utiliza para hacer tablas dinámicas de Excel de fácil accesibilidad, como para tener toda esa información resumida y facilitar las discusiones, los planteos, las reuniones de inicio de campaña, que son donde más discute un poco la estrategia para cada año en particular. También nos ha ayudado todo esto de incluir tecnologías, ha resumido y nos ha ahorrado muchas discusiones. A diario eran muy largas y hoy no tanto. ¿Y cómo se ha presentado la campaña climática y productivamente para lograr estos resultados? Venimos, por suerte, de 2 campañas que para la zona, llamativamente, a diferencia de casi todo el país, han sido benignas. Esta campaña en particular, lo que fue el invierno y la primavera del 2023, no tuvieron demasiadas adversidades, por lo tanto la cosecha fina se desarrolló con normalidad. El primer cuello de botella de la campaña fue la cosecha. Tuvimos algunos eventos poco frecuentes de granizo, de vientos, que en la zona no suelen darse, y eso complicó sobre todo la logística de cosecha, y bueno, los lotes afectados por granizo ahí tuvieron un impacto directo. La fina se desarrolló con normalidad, pudimos implantar toda la gruesa en tiempo y forma. Climáticamente también fue bastante favorable para los cultivos de girasol, maíz y soja. Por ahí el girasol en su momento se veían con un muy buen desarrollo, captando mucha radiación. Estábamos muy entusiasmados con el girasol, pero no tuvimos el rendimiento que esperábamos en girasol, con rindes aproximadamente de 25 o 26 quintales, que para la zona es el promedio, pero esperábamos un poco más. En una campaña con buenas condiciones climáticas para el sudeste bonaerense, Pérez Marino destaca los rendimientos que cosecharon en soja y maíz, repasando algunas claves de manejo. En lo que hace a soja, que es lo que hoy estamos cosechando, soja de primera en la zona prácticamente queda muy poca. Por suerte el clima nos acompañó, con rendimientos promedio de las últimas 10 campañas alrededor de los 28 quintales. Esta campaña tuvimos 32, 33 quintales y eso nos dejó bastante conformes. El maíz también se esperan buenos rendimientos porque tuvimos un contexto muy favorable para el maíz. La verdad que no nos podemos quejar en lo que es el clima en la zona, y no llegó a bajar el problema de espiroplasma del norte. La empresa tiene campos en la zona de Córdoba y San Luis. En esa zona el maíz mostró afecciones por la chicharrita, el espiroplasma estuvo presente en la campaña. Si bien fue variable, el daño es considerable. Lo que se ha podido cosechar muestra eso, los números lo mostraron lastimosamente, porque arrancaron bien, a diferencia de la campaña anterior que había sido calamitosa por la gran sequía que hubo. En esta oportunidad los cultivos se implantaron muy bien y ocurrió este problema sanitario que tuvo una gran zona de influencia. Ya les digo, nos afectó a nivel empresa. Bellamar cuenta con certificación RTRS en la producción de soja de sus establecimientos.
Pérez Marino analiza los resultados de las nuevas variedades de soja que seleccionaron esta campaña y el comportamiento de la tecnología Enlist frente al avance de malezas difíciles en la región. Este año tuvimos planteos sembrados con ST33, eso en lo que hace a soja de primera, el grupo 3 de Stein. La verdad que en rendimiento nos funcionó bien, vimos buenos rindes por encima del promedio de lo que veníamos cosechando. El lote que sembramos con la ST33 estuvo en los 34 quintales, se cosechó seco, lo cual es bueno también. También tuvimos un planteo de soja de segunda sobre cebada. En esta zona las cebadas son muy productivas, tenemos cebadas de alrededor de 65 quintales, algunos lotes de 70. El rastrojo que queda en esos lotes es mucho, pero sí nos liberan los lotes tempranos la cebada. Y planteamos la ST29 en esas condiciones y también tuvo un comportamiento sobresaliente en rinde, y lo que nosotros vemos muy favorable o lo que viene a ayudarnos en materia de malezas es el evento que tiene de Enlist y resistente a glufosinato, que en las últimas campañas el inconveniente de las malezas resistentes viene tomando cada vez más impulso, sobre todo el yuyo colorado, que es la maleza objetivo de los planteos de gruesa en la zona, y esta herramienta Enlist 3 de Stein viene a traernos un poco de tranquilidad en ese sentido. También en los planteos de soja de segunda no tenemos barbecho, normalmente no utilizamos herbicidas preemergentes por el contexto climático de ese momento, se cosecha con poca humedad y utilizar un preemergente a veces es bastante errático el resultado que obtenés, y sí tener herramientas dentro del cultivo como la utilización de 2,4-D y de glufosinato de amonio vino a hacer el cultivo más lograble, más estable dentro de la rotación. Es un cultivo necesario porque el hecho de que el lote quede sin cultivo todo el verano es un almácigo, digamos, para el devenir de las malezas y la proliferación de las mismas. Entonces, esa es la gran virtud que nosotros encontramos en este tipo de materiales. A días de comenzar la FINA, ¿cómo se planifica una nueva campaña en genética, nutrición y sobre todo en el control de malezas? En lo que respecta a FINA, lo que se habla, digamos, en la zona y a nivel país es que por suerte estamos partiendo con los perfiles cargados, entonces eso nos da un poco de ímpetu y de ganas de arrancar. En la zona estamos cerca de empezar a sembrar y las perspectivas son muy buenas, digamos. Estamos arrancando con los lotes con buenos contenidos de humedad y ya iniciados los barbechos químicos en todos los lotes. Tenemos muchos de los resultados de los análisis de suelo para la siembra de FINA y un poco lo que esperábamos con años tan húmedos como los últimos dos, los contenidos de nitrógeno siguen siendo bajos. Por lo tanto, ya el planteo básico de fertilización arrancamos con algo menos de nitrógeno y la idea va a ser que con el buen arranque que van a tener los trigos, plantear una fertilización nitrogenada como siempre en 2 aplicaciones, tratando de evitar el lavado que suele ocurrir en esta zona en invierno por las lluvias invernales, la poca demanda atmosférica que hay mucho lavado, mucha pérdida de nitrógeno por esa vía. Entonces, sumada a la aplicación de nitrógeno, también paralelamente estamos viendo niveles de fósforo con la papa dentro de la rotación, nos ha llevado a mejorar esos niveles, pero sigue siendo un nutriente deficitario en el suelo y con su poca movilidad característica, digamos, por sus propiedades químicas, el fósforo también va a ser el grueso de la inversión en fertilizantes. Hace unos años que venimos laburando en mapas de fósforo dentro del campo. La idea de eso es hacer una fertilización en función de lo que el cultivo va a demandar, pero no dejando de ver la reposición de ese nutriente que el cultivo va extrayendo, porque en la cosecha hay extracción del nutriente, y en función también de los cultivos que vienen después, a posterior en la rotación. Y también se viene hablando, o en el sector ya está cada vez más presente, el tema biológicos, el tema del tratado de semilla, y eso por ahí es donde estamos un poco retrasados y es donde vamos a empezar a darle un poco de manija para tratar de que ese techo de rinde en algún momento, además de perforarlo, se pueda mantener la cabeza por arriba de ese techo. El sudeste bonaerense atravesó una campaña con buenas lluvias previo al comienzo de la siembra de los cultivos de invierno. Pérez Marino cuenta la estrategia agrícola que propusieron en Lobería para trigo y cebada. Tratar de sembrar todo el ciclo largo que se pueda. Hoy también dentro de los planteos que hacemos tenemos también ciclos intermedios y cortos, y los ciclos cortos
nos han venido sorprendiendo porque, como les decía, la papa es un jugador frecuente dentro de la rotación y la cosecha de papa suele ser un cuello de botella como para liberar los lotes hacia fina y terminan liberándose tarde. Por lo tanto, la preparación de esos lotes y la posterior siembra con trigo suele ser con trigo ciclo corto. Y esos trigos ciclo corto de los que te hablo han metido mucha ficha en lo que es rinde, también en sanidad, y se nota que hay mucho laburo dentro de las empresas que normalmente utilizamos para proveernos de genética. Los ciclos cortos vienen cada vez más estables en rinde, más sanos, y los tenemos muy en cuenta para planificar los momentos de siembra. ¿Cómo fue el trabajo que hicieron en los últimos años de ir sumando innovaciones tecnológicas a los manejos para levantar y estabilizar los rendimientos a lo largo de la rotación? La parte de innovación tecnológica no fue algo que se hizo ruidosamente y rápido, digamos que fue gradual la incorporación de esas tecnologías, porque fuimos escalón por escalón incluyendo cada una de las novedades que había, tanto en maquinaria, que fue también un poco el cuello de botella en su momento, como en la velocidad de inclusión de esas tecnologías, porque esto depende mucho también de la conectividad que hay en la zona. Hoy eso ha ido mejorando y nosotros también hemos aprovechado eso para hacer todo el procedimiento de incorporación de esas tecnologías, desde intercambiar archivos de prescripciones hasta mapas de cosecha, las auditorías de las labores, todo eso llevó años. Eso fue escalón por escalón y no enloquecerse en que la variación de insumos era todo, era la meca de la producción y el resto, bueno, quedaba un poco relegado y aprendimos en el transcurso de innovación y en el pasar de los años que para hacerlo había que cerrar el ciclo paso por paso. El principal desafío para el Bonete es poder seguir siendo sustentables agronómicamente, pero también económicamente, incursionando en nuevas tecnologías. Desde la presiembra hasta el análisis de la cosecha. No era saltar de un momento para el otro, ni salir a comprar maquinaria desesperadamente, sino seguir laburando con nuestros propios contratistas que también se prestaron a la capacitación, se prestaron a invertir en ese sentido, y en nosotros que también paralelamente fuimos entendiendo en qué lugares había que invertir en poner las fichas para poder hacer que ese proceso de innovación hoy esté sobre la mesa todo el tiempo y ya no se discuta, digamos. Hoy no se discute si hay que hacer siembra variable o no, si en todos los cultivos o solamente maíz. Hoy esas discusiones ya quedaron zanjadas. Hoy son otras las discusiones, por ahí un poco más que tienen que ver con ese techo de productividad del que vos hablabas. Eso es un poco globalmente el pensamiento que tenemos a nivel empresa.